Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy nos toca hablar de un hermoso tema como es el tema de la esperanza, la cual pasa a ser el ancla del alma. En primer lugar, necesitamos aclarar lo que queremos decir cuando hablamos de esperanza. La idea popular es muy diferente de lo que las Escrituras enseñan en cuanto a la poderosa verdad acerca de esa virtud. Secularmente se piensa de la esperanza como ese deseo optimista de que algo sea satisfecho y que quede sujeto a cierto cambio. En cambio, el significado bíblico de la esperanza es totalmente diferente. El significado bíblico de la esperanza más bien es un deseo optimista acompañado de la seguridad de su cumplimiento. Recuerda lo que dice Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando pensamos en esta palabra de esperanza, la idea popular es muy diferente a lo que las Escrituras enseñan, en cuanto a la poderosa verdad acerca de esa virtud. Si usted se apoya en el significado contemporáneo, sufrirá la experiencia de tratar de dar en el blanco y fallar rotundamente. Algunas veces lo que usted espera se llevará a cabo, pero otras ocasiones no será así. La esperanza del creyente está basada en la Biblia, la inmutable palabra de Dios. Cuando se sienta inseguro, las verdades bíblicas le proveerán de toda la seguridad que usted necesita. En ellas encontramos esperanza, pero esta esperanza es totalmente diferente a la que el mundo puede dar. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Está la esperanza tan lejos de usted como el horizonte a través del océano? Se pregunta si alguna vez podrá recuperar la estabilidad y la ilusión de la vida. Lo primero que debe considerar es que la esperanza no es un sentimiento, sino que es un regalo de Dios para usted. La esperanza es el ancla que Él le otorga para que su corazón y su vida encuentren estabilidad. El escritor a los Hebreos, allí en el capítulo 6, versículo 19, dice, la cual, referida a la esperanza, tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Sí, la esperanza basada en la palabra de Dios, es la única que funciona como un ancla del alma. Al mismo tiempo es importante entender en qué consiste lo contrario, es decir, la desesperanza. ¿Usted sabía que la desesperanza es esa total desesperación por no cumplir una expectativa de bienestar o de éxito? La persona que se siente desesperanzada no puede encontrar una solución viable. Si usted se siente totalmente desesperanzado y está experimentando la bancarrota emocional y espiritual, seguramente necesita hacer ciertos cambios para entender en qué consiste el ancla de la fe, el ancla de la esperanza que tenemos a través de Cristo. Hay una ilustración bíblica allí en Primera de Samuel capítulo 31 de un hombre que pasó por muchas cosas y cayó en un estado de total desesperanza. La persistente desobediencia a Dios de parte del rey Saúl le produjo ese estado. Allí en el
capítulo 31, encontramos registrado cómo en medio de una batalla que estaba perdiendo entre los filisteos, él estaba abrumado, demandó a su paje de arma que lo matara para que no tuviera que enfrentar la burla o la tortura a manos de sus enemigos. Sin embargo, el temor del joven le hizo desobedecer la orden real, y el rey Saúl murió dejándose caer sobre su propia espada. Mire, es importante entender la diferencia entre lo que es la esperanza secular o la que el mundo intenta dar, y aquella que está basada en la palabra de Dios. Vamos a tratar de observar ciertas diferencias que nos pueden ayudar a evaluar nuestra propia esperanza. La esperanza secular siempre está sujeta a cambio. En cambio, la esperanza bíblica es constante, nunca cambia. La esperanza secular es una esperanza en el sistema social, legal, pero trae muchos problemas, ya que las normas sociales cambian junto con el cambio cultural, ya que el sistema de justicia no siempre es justo. Por eso, ¿cuántas veces se reclama la justicia del hombre, pero el sistema de la justicia del hombre muchas veces no es justo? Otro de los problemas que trae la esperanza que no está basada en la palabra de Dios se centra en la esperanza en las personas, en la gente, en las empresas. Pero esto trae problemas, porque la gente no siempre cumple todas sus promesas. Las empresas quebrantan sus acuerdos, dicen una cosa y luego hacen otras. Las personas y las empresas son así. Otro aspecto, hablando de la esperanza secular, es que es una esperanza en la educación y en el trabajo, es decir, pone todas sus expectativas allí. Pero esto trae problemas también, porque la educación no garantiza la satisfacción y el trabajo no siempre satisface. ¿Cuántas personas les gustaría estar haciendo otra cosa? Viven insatisfechos de sus trabajos, porque su esperanza en la educación y el trabajo, de manera secular, solamente trae insatisfacción. Pero también puede haber una esperanza en el poder económico o físico, pero esto también trae problemas, ya que el cuerpo físico podría quedar discapacitado para siempre. Y aún más, otro problema, el poder económico podría venirse abajo por una crisis o un fracaso financiero. Y creo que en este tiempo hemos estado viendo cómo a nivel mundial los problemas financieros, personas que basaban su vida y su futuro en los negocios que tenía, de repente viene una crisis así y todo, absolutamente todo cambia. Entonces, la esperanza que uno puede tener de una manera secular siempre está sujeta al cambio. Vimos una esperanza en el sistema social y legal, o puede ser una esperanza en la gente y en las empresas. También puede ser una esperanza en la educación y en el trabajo, o aún una esperanza en el poder económico o físico. Cada uno de estos elementos en el cual basamos nuestra esperanza son variables y nos pueden traer graves problemas. Sin embargo, me gustaría que comparemos con la esperanza bíblica, es decir, aquella que es constante, que está basada en las promesas de Dios, que nunca cambia. Primero, hay una esperanza en la persona de Dios. Mire, Santiago 1:17 expresa: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero además, Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Fíjese, esta es una esperanza inconmovible, constante, la esperanza en la persona de Dios, quien siempre busca lo mejor para nosotros, quien siempre piensa bien a favor nuestro. Pero además de la esperanza en la persona de Dios, también tenemos la esperanza en las promesas de Dios. Segunda Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, porque esta es nuestra realidad en este mundo, sin embargo, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, de tal manera que podemos tener una esperanza firme en las promesas de Dios. Pero también Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, la esperanza que estamos viendo es
La esperanza bíblica, aquella que tiene a Dios como su fundamento, porque Él no cambia. Sus promesas que son firmes, duraderas, que tampoco cambian. Pero también podemos tener la esperanza en el poder de la redención de Cristo. ¿Sabía esto? Salmos 34:22 dice: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confía. Podemos tener esperanza porque tenemos a un Cristo Redentor, que es poderoso, que venció la muerte, que triunfó sobre todos sus enemigos, y en quien podemos confiar. Pero también el Salmo 23:3, un salmo muy utilizado en distintos acontecimientos, dice: Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hay una esperanza gloriosa en la redención de Cristo. Pero también quiero mencionarle la esperanza en el poder de la resurrección de Cristo, no solo en la redención, sino también en la resurrección de Cristo. Primera de Pedro 1:3 y 4 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la esperanza que tenemos en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en la redención de Cristo y también en el poder de la resurrección de Cristo. Por eso, Primera de Timoteo 6:17 expresa: A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Ya vimos cómo la esperanza en las cosas que fluctúan nos hace vivir una vida intranquila, porque no sabemos qué será mañana. Sin embargo, la esperanza en Dios es una esperanza estable. Por eso, terminando ese versículo de 1 Timoteo 6:17, dice: las cuales son inciertas, hablando de las riquezas, sino que debemos poner la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Me gustaría que podamos detenernos unos minutos para mirar algunos síntomas cuando ponemos la esperanza en el lugar equivocado. Un famoso autor ruso, Dostoyevsky, expresó la tensión que se experimenta por la desesperanza cuando escribió sus famosas palabras: vivir sin esperanza es dejar de vivir. El infierno es la desesperanza. No es por casualidad que a la entrada del infierno, decía este hombre, dibujado por Dante, esté la siguiente inscripción: usted que está por entrar aquí, deje fuera toda esperanza. Pero ¿cuáles son esos síntomas que uno refleja cuando coloca su esperanza en un lugar equivocado? En primer lugar, los sentimientos internos. Si está buscando seguridad fuera de la esperanza que solo Dios puede proveer, la dolorosa realidad de la vida provocará en usted sentimientos negativos. A propósito, ¿cómo se siente? ¿Se siente atrapado, solitario, sin razón para vivir, que las cosas nunca cambiarán? ¿Se siente ignorado, abatido, burlado, aislado de los demás, o aún paralizado o lejos de Dios? Todos estos sentimientos internos se generan cuando colocamos la esperanza en un lugar equivocado. Pero también están las evidencias externas. Vimos los sentimientos internos, pero también las evidencias externas. Las dificultades de la vida pueden provocarle inestabilidad si su fundamento es algo distinto a la esperanza que solo Dios puede proveer. Puede ser que usted se encuentre desmotivado, socialmente retraído, viviendo todo lo negativo de la vida, siendo indiferente, contemplando la posibilidad de suicidarse o aún incapaz de tomar decisiones. Puede ser que las dificultades de la vida le encuentren a usted propenso a dejar inconclusos sus proyectos, quizás habiendo alterado aún su alimentación, comiendo muy poco o demasiado. Bueno, todas estas son evidencias externas de una falta de esperanza o una esperanza colocada en el lugar inapropiado. Si usted se encuentra así, no vislumbra futuro alguno y no sabe cómo seguir adelante, recuerde que Dios lo creó.
Por tanto, siempre existe esperanza para usted en el futuro. Debe enfocarse correctamente y mirar al Dios de toda esperanza. El Salmo 33:18 dice: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Vimos algunos síntomas de poner la esperanza en el lugar equivocado, síntomas internos y también evidencias externas. Pero quiero mencionarle también la espiral descendente hacia el pozo de la desesperación. La persona que se siente desesperanzada se encuentra en una centrífuga de dolor, es decir, experimenta una serie de sentimientos que le llevan en una espiral descendente y le hace sentir cada vez peor. En primer lugar está la decepción. Es esa tristeza por las expectativas incumplidas. Cuando la persona no puede enfrentar esa decepción, comienza a descender en la espiral y se llena de desánimo, ya que pierde el ánimo de volver a arriesgarse. Pero además llega también a la desilusión, ya que tiene sentimientos de traición por promesas no cumplidas. ¿Le ha pasado esto a usted? Entonces, en esta espiral comienza con la decepción, luego el desánimo, luego la desilusión, pero después sigue descendiendo en la depresión, el corazón se siente muy abatido y sigue en una escala descendente, produciéndose el desmayo. Y ese desmayo es lo que llamamos la desesperanza. No es un desmayo físico, pero sino un desmayo del espíritu, del ánimo. Y luego, en esa espiral descendente del pozo de la desesperación, la persona queda totalmente inmovilizada, ya que se terminan los sueños, las emociones y hasta la vida física. Puede llegar cuando la persona perdió completamente la esperanza. El salmista allí en el Salmos 42:5 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vimos entonces el espiral descendente en el pozo de la desesperación. Habíamos analizado algunos síntomas de poner la esperanza en el lugar equivocado, pero me gustaría que también veamos en estos minutos algunas causas del fracaso por cifrar su esperanza en el lugar equivocado. Sí, nos sentimos de esa manera, con un fracaso muy grande cuando ponemos la esperanza en el lugar equivocado. La Biblia dice: las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice 2 Corintios 4:18. Lo temporal no es duradero. La esperanza puesta en el lugar equivocado falla porque está anclada en arenas que son movedizas. Veamos algunos de los lugares visibles y menos confiables en los que la gente tiende a anclar toda su vida. Son, podríamos decir, puertos inseguros. Por un lado puede ser el puerto económico. La persona tiene una pérdida de recursos económicos y entonces pierde la esperanza. Eclesiastés 7:14 dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Otro puerto no seguro es el puerto político, ya que pone su esperanza en ciertas políticas a corto o largo plazo, partidos, etcétera, etcétera, y cuando no se cumplen sus expectativas, tiene una pérdida de la confianza en el gobierno. El salmista en el Salmo 9:15 dice: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Entonces, los puertos no seguros donde la gente generalmente coloca su esperanza puede ser el puerto político, el puerto económico, pero también está el puerto social. Y cuando existe una pérdida de la sensibilidad moral, entonces entramos en desesperanza. Jueces 17:6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Otro puerto no seguro es el puerto legal. Tenemos una esperanza en que la justicia de esta tierra actúe de una manera correcta, y de repente no se da esto, hay una pérdida de la verdadera justicia, entonces entramos en desesperanza.
Salmo 58:1 dice: Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad juicio? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Otro puerto no seguro es el puerto vocacional. Nos esperanzamos en que nuestro trabajo, nuestra vocación, es el centro de nuestra vida. Y luego nos encontramos defraudados con esta expectativa que teníamos. Hay una pérdida de algo significativo en el trabajo. Por eso Eclesiastés 4:8 dice: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto, dice Salomón, es vanidad y duro trabajo. Entonces vimos que hay puertos que no son seguros, en los cuales la gente generalmente coloca su esperanza: el puerto político, económico, social, legal, vocacional, pero también el puerto físico, ya que colocamos nuestra esperanza en tener una buena salud y de repente nos encontramos que de un día para el otro podemos perder ese bien preciado y nos damos cuenta de la brevedad de la vida. Podemos poner la esperanza en cierto tratamiento, en ciertos médicos, y llegan hasta cierto punto y luego nos damos cuenta que no pueden avanzar más. Salmos 38:3 dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mis pecados. Entonces, son puertos no seguros, el puerto físico, pero también está el puerto financiero. Colocamos nuestra esperanza en la seguridad monetaria, y cuando ocurre algo que afecta todo esto, perdemos la esperanza. Recuerde lo que leímos en 1 Timoteo 6:17, cuando le dice a los ricos de este siglo: manda que no sean altivos, y luego dice: ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. También otro puerto no seguro que la gente coloca su esperanza es en lo relacional, es decir, nos aferramos a nuestros seres queridos, colocamos nuestra esperanza en las personas, y cuando ocurre algo que afecta esta relación, perdemos la intimidad, perdemos la cercanía, y entonces nos encontramos sin esperanza. Pero por último, también podemos colocar nuestro puerto que no es seguro, aún en lo religioso, ¿sabía usted? Ya que podemos colocar nuestra esperanza en personas religiosas, en sistemas religiosos, pero perdemos de vista la base bíblica y nos defraudan, y entonces la esperanza también se hace añicos. Fíjese cuántos puertos no seguros podemos seguir, pero que al cifrar nuestra esperanza en el lugar equivocado, entramos en definitiva en una desesperanza. Yo no sé cómo se encuentra usted o cuál es su forma de pensar, porque puedes tener una creencia equivocada pensando de esta manera y diciéndose interiormente: he perdido todo lo significativo de mi vida, no me queda esperanza para el futuro. Pero puede pensar de esta otra manera: no fundamento mi esperanza en nada material que me pueda ser arrebatado. Mi esperanza se encuentra en mi inalterable relación con la persona de Jesucristo, con mi Salvador, con quien deseo que sea mi dueño, mi Señor. Lamentaciones 3:25 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Por eso, en el próximo programa vamos a continuar hablando sobre el tema de la esperanza en Dios, el verdadero fundamento de nuestra esperanza. Pero me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted conoce al Dios de toda esperanza? ¿Tiene una relación personal con Él? ¿Ha entendido que Jesucristo es el camino que Él proveyó para generar esperanza en un corazón abatido a causa del pecado? La fuente de la motivación y la esperanza suya han sido cosas cambiantes, temporales, y hoy se encuentra abatido y se da cuenta que necesita al Dios de toda esperanza. ¿Por qué no le dice entonces en este mismo momento: Dios, necesito esperanza para mi vida, más que nada te necesito a ti? Dígale a Dios: reconozco que he pecado, por favor perdóname,
Dígale: gracias, Jesucristo, por haber muerto en la cruz por mis pecados. E invítele, dígale: ven a mi vida como mi Salvador. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. En tu poderoso nombre hago esta oración, esta súplica. Amén. Yo no puedo conocer su corazón, pero si usted habló sinceramente con Dios, Él, el Dios de toda esperanza, quiere generar esperanza a partir de vivir en su corazón. Que esta pueda ser la mayor experiencia que usted experimenta en medio de un ciclo y un pozo de desesperación. En el próximo programa vamos a continuar hablando de este apasionante tema, la esperanza, el ancla del alma. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparaelcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.